El 26 de febrero del 2025, Amazon va a eliminar una funcionalidad de sus libros electrónicos en Kindle. Si tú tienes un Kindle y alguna vez has comprado un libro electrónico en la página de Amazon, es importante que sepas de qué se trata. Te voy a mostrar lo que en mi opinión deberías hacer respecto a estos cambios mientras vamos conversando sobre por qué está siendo polémico. Lo primero es que inicies sesión en tu cuenta de Amazon desde una computadora de escritorio. Luego te vayas a cuenta y listas. Vas a ver el apartado de contenido digital y dispositivos y la opción gestionar contenido y dispositivos. De este modo vas a poder acceder a los libros que has comprado. Te vas a libros y filtras por libros comprados. Y esta es la lista que nos interesa. En el menú de acciones que aparece en la derecha vas a ver más acciones y hay una opción que se llama descargar y transferir a través de USB. Esta es la funcionalidad que se va a remover el 26 de febrero, en unos días. ¿Qué hace esta opción? Te permite descargar una copia digital de tu libro para poder transferirla mediante un cable USB al dispositivo Kindle que tienes, ¿no? Yo hace un año que no utilizo Kindle, entonces si yo quiero hacer esto, me va a decir que no tengo ningún Kindle, que debería comprarlo o conseguir la aplicación para poder acceder al contenido de manera offline, ¿no? Entonces no me permite descargarlo. Pero si tú tienes un Kindle registrado, aquí en la pestaña de dispositivos, aparecen los dispositivos que tienes registrados, incluyendo Kindles, teléfonos celulares, tablets, etc. Si tú lo tienes, te va a dejar descargarlo y te va a advertir que esta funcionalidad va a dejar de estar disponible el 26 de febrero de 2025. Ahora, ¿por qué esto es polémico? Básicamente porque ya no vas a tener la posibilidad de tener una copia de tu libro en un archivo. Para poder transferir de un libro a otro, de un Kindle al teléfono o a tu computadora, vas a tener que usar obligatoriamente los servicios de infraestructura de Amazon, es decir, la nube de Amazon, y vas a tener que estar conectado a Internet. Esta funcionalidad te permitía trabajar de manera offline, no necesitabas conectar el Kindle a la red de Wi-Fi, sino que podías simplemente pasar los libros que comprabas de manera directa a través del cable USB. Y algunas personas movían la práctica de que una vez que bajabas esa copia del archivo, podías utilizar software como Calibre, que es un software de lectura de ebooks, y algunas extensiones para ese software, algunos plugins de Calibre te permitían remover el DRM del archivo Kindle y con eso quitabas muchas restricciones que aparecían de manera directa en el archivo. Vamos a volver para que te muestre. Yo, como te digo, ya no puedo descargar los archivos, ya solo puedo verlos desde digamos, el ecosistema de Kindle de Amazon. Pero si les hubiera descargado y les hubiera quitado el DRM, hubiera podido subirlos, por ejemplo, a un Kobo, o hubiera podido subirlos a Google Books o a Apple Books, etc. O sea, podía haber utilizado ese libro que yo compré en otros dispositivos. El DRM es lo que impide que yo descargue este libro y lo suba a otros dispositivos. ¿Qué es eso del DRM? La gestión de derechos digitales. Es una cuestión que es cuando menos polémica. Y es básicamente toda la lógica o funcionalidad que tienen encima los bienes digitales que tú adquieres en muchos lugares, en muchas tiendas, y que te impiden o que te restringen a hacer cosas con esos bienes digitales. En el caso de los libros, a mí me impide, por ejemplo, que un libro que yo compré en Kindle lo pueda leer en otro lado que no sea Kindle o la aplicación de Kindle en computadora, celular, etc. Entonces, si yo quiero tener un solo gestor de ebooks, por ejemplo el de Apple Books o el de Google Books, no puedo, porque lo que compré en Kindle se tiene que quedar en Kindle. Y esto es gracias a esta lógica del DRM, ¿no? Es, eh, Se implementa como un software, como una lógica, como una funcionalidad, pero está evidentemente definido por cuestiones de propiedad intelectual y de derechos de autor, ¿no? Entonces, según la página de Wikipedia, es un término que se refiere a todas las tecnologías que controlan el acceso utilizadas por las editoriales o los titulares de los derechos de autor
para limitar el uso en medios digitales a personas, equipos no autorizados. También puedes restringir instancias específicas de obras digitales o dispositivos. Puedes evitar que se copien los archivos, crear copias de los archivos, etcétera, ¿no? Esto obviamente no solo se aplica a libros, también se aplica a música, a películas, etcétera. Y es cuando menos polémico, o sea, está en una discusión de si esto atenta en contra de los derechos de propiedad que tú adquieres cuando compras un bien digital. Y es donde está el quid, el asunto. Por ejemplo, vamos a ir a un libro, el último libro que yo compré, que es este que tiene también una historia eh, bastante de enojo, digamos, para mí, porque me hizo enojar un poco este libro. Cuando tú compras un libro, como en este caso yo lo compré, te atienes a las condiciones de uso de la tienda Kindle, que es algo que casi nadie lee, ¿verdad? La actualización de estas condiciones es del 30 de noviembre de 2022, o sea, ya tiene varios años. Y cada que tú compras algo, aceptas estas condiciones, ¿no? ¿Qué es lo importante aquí? El contenido, el proveedor de contenido, la tienda Kindle, el contenido Kindle, que es Amazon o incluso otro proveedor si es que lo está vendiendo a través de Amazon el libro. El contenido Kindle es todos los contenidos electrónicos digitalizados que tú adquieres a través de la tienda, libros, periódicos, revistas o cualquier otro. Y esto es lo importante, el uso del contenido y las limitaciones. Esto es, digamos, donde está el asunto. Cuando tú descargas o accedes al contenido Kindle y luego que pagas, evidentemente, por ese contenido, ¿qué es lo que adquieres? Esa es la gran pregunta, porque no adquieres lo mismo que tú adquieres cuando compras un libro físico. No estás, de hecho, el término comprar un libro digital, al menos en el contexto de Amazon, es incorrecto. No estás comprando un libro digital, estás comprando el derecho a leer ese libro en los dispositivos autorizados de Kindle. Idealmente, me parece que una manera más transparente, en lugar de decir compra este libro, sería compra los derechos para leer este libro en Kindle. Sería una forma muy transparente de comunicar. Es un poco engañoso decir que estás comprando un libro. Aquí está especificado, ¿no? Cuando tú pagas, puedes descargar o acceder al contenido Kindle y lo que adquieres en realidad cuando pagas es un derecho no exclusivo a visualizar, utilizar y exhibir en pantalla dicho contenido. Y si estás suscrito a un programa como Kindle Unlimited, siempre que pagues la suscripción mes a mes, única y exclusivamente a través del software de Kindle o de cualquier otra manera permitida como parte del servicio. Y única y exclusivamente en el número de dispositivos soportado especificados en la tienda Kindle. Y única y exclusivamente para su uso personal y no comercial. Esto es importantísimo. El proveedor de contenido le otorga una licencia sobre el contenido Kindle. No se lo vende. Aquí es más claro, no puede ser más claro. Cuando tú compras, no estás comprando un libro, estás comprando una licencia, ¿ok? ¿Eso qué implica? Implica varias cosas. El proveedor podrá establecer condiciones de uso adicionales, o sea, Amazon te puede decir, te puede restringir cómo usarlo en el futuro, que es lo que está pasando, porque te va a quitar la posibilidad de tener una copia digital del archivo, aunque tengas DRM y no le quites el DRM, ya no vas a poder tener una copia del archivo. Y las condiciones serán igualmente aplicables y en caso de conflicto prevalecerán las disposiciones de este acuerdo. No puedes vender, alquilar, distribuir, publicar, otorgar sublicencias ni ninguna otra manera ceder ningún derecho sobre el contenido Kindle ni sobre cualquier parte del mismo. Y tampoco puedes eliminar o modificar avisos ni etiquetas sobre los derechos de autor u otros derechos de propiedad. Y no puedes eludir, no puedes modificar, no puedes anular o evadir cualquier sistema de gestión de derechos digitales o características como parte del servicio. Este es un anuncio para que no puedes quitarle el DRM a los libros que adquieres. En teoría puedes devolver cualquier libro, ¿no? O cancelar una suscripción y te puede reembolsar el importe, ¿no? Hasta aquí este asunto de qué es lo que va a pasar en unos días, qué es esto del DRM y cuáles son las condiciones generales cuando tú adquieres el derecho de un Kindle. Amazon ha eliminado libros de la biblioteca, libros que la gente ya había comprado. Sucedió famosamente con una edición de 1984 de George Orwell,
la eliminaron y la gente perdió acceso a ese libro, aun cuando había pagado por él. También ha hecho prácticas como cambiar las portadas de los libros electrónicos para meter publicidad, promocionar otros libros. Si tú quieres mantener una copia de lo que adquiriste originalmente, lo mejor que puedes hacer es aprovechar que aún puedes descargarla y tenerla guardada con un respaldo. No estoy diciendo que les quites el DRM, si quieres hacerlo, me parece que es una decisión individual en este caso, sino más bien que tengas un respaldo. En el futuro podría la legislación sobre estos derechos digitales cambiar y hacerse más suave, entonces te conviene tener un respaldo, esa sería mi recomendación. Eso es todo lo que creo que podemos ver de manera inmediata sobre este asunto de la funcionalidad que va a remover Amazon en breve. Si lo consideras, pues ya puedes cerrar aquí este video, pero si te quieres quedar a nerdear, como le digo, hablar un poco más a detalle de algunas cosas, voy a extender el video, la duración del video un poquito más para hablar de lo que está debajo de este asunto, ¿no? De los derechos digitales. Muchas personas que son defensoras de la propiedad privada de las cosas consideran que este tipo de políticas son atentados contra su propiedad privada. Igual, esto creo que no da tiempo de profundizar demasiado, pero la idea general de algunas personas con ideas, digamos, de liberales, es que la propiedad privada extiende la libertad de las personas. Si yo soy dueño de cosas, puedo ejercer mi libertad de manera más abierta que si no soy el dueño de las cosas. Si dependo de terceros, ya sea del gobierno, de un estado o de una empresa que monopolice el acceso, en este caso a bienes digitales como pueden ser los libros electrónicos, soy más libre si yo soy el dueño de esas cosas que si no lo soy, ¿no? En principio esa es la idea. Pero esto que está haciendo Amazon está en relación con una tendencia más general a no vender o adquirir ya bienes digitales, sino más bien a suscribirte o rentar los bienes digitales. Es una discusión bastante amplia, pero ahorita solo quiero mencionar como las bases de la discusión, ¿no? La tendencia general es, a través de servicios, por ejemplo, de streaming, es igual, no estás comprando ni rentando ninguna película. Cuando pagas Netflix o utilizas Netflix, estás rentando una licencia de acceso a su catálogo de videos y de series, ¿no? De series o películas. Entonces no eres dueño realmente de ninguna de esas cosas, simplemente estás adquiriendo la posibilidad de consumir el contenido. Estás pagando por consumir el contenido, no por adquirir el bien o una copia específica del bien. Ahora, en 2016 se publicó un video del Foro Económico Mundial que fue bastante polémico y se ha prestado a muchísima desinformación, noticias falsas, teorías de conspiración. Igual no da tiempo de verificar qué sí es cierto y qué no es cierto, pero me parece que es sintomático de lo que estamos viviendo en la actualidad respecto a las tendencias. El video se llama 8 predicciones para el mundo en el 2030 y la primera de esas predicciones es: no vas a ser dueño de nada, pero aún así serás feliz. Mucha gente interpretó esto como una agenda, como que te estamos advirtiendo lo que vamos a hacer en el futuro nosotros, la élite que está en una conspiración. Yo no, o sea, otra vez, es complicado ver, es muy turbio lo que está alrededor de las ideas sobre el Foro Económico Mundial y todo esto. Pero en principio lo que sí sabemos es que el Foro Económico sí publicó este video, eso sí es un hecho, y que esto pretende ser una predicción, no necesariamente una agenda, al menos no de manera explícita, es una predicción. Como tal está basada en la tendencia cada vez mayor a que la adquisición de bienes no sea una adquisición directa de un bien, sino la renta o la suscripción a un servicio, ¿no? Entonces, esta idea de no vas a ser dueño de nada, pero aún así vas a ser feliz, es una idea que circula mucho en las discusiones actuales sobre este asunto, de qué es lo que compras cuando estás comprando algo en Internet, que no sea, digamos, algo material, algo físico, ¿no? Hay otra cosa, o sea, debajo de todo esto, la motivación principal, el fundamento básico de este asunto es la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es el pilar más grande, más fuerte, más importante de la industria editorial y de gran parte de la industria mediática.
¿no? Hay un libro de Lynette Owen que se llama Comprar y vender derechos, publicado por el Fondo de Cultura Económica, de la colección Libros sobre Libros. Es un libro bastante completo sobre las prácticas editoriales de la compra y venta de derechos y en los marcos legales específicos que están alrededor de eso, ¿no? El primer capítulo es interesante porque explica los marcos generales de los derechos de autor. Una cosa, bueno, propiedad intelectual en diferentes tradiciones jurídicas o normativas, ¿no? En la tradición anglosajona se conoce como copyright y no es equivalente o exactamente igual al derecho de autor en la tradición latina, pero se parecen o se cruzan en muchos casos, ¿no? Hay un apartado específico sobre son los derechos de autor, cuál es la diferencia entre derecho de autor y copyright. Y es un libro interesante que deberías leer si estás interesado o interesada en este asunto, porque también viene un poco la lógica pragmática de la compra y venta de derechos. ¿Para qué quieres comprar derechos? Pues porque las editoriales ganan dinero de tener los derechos de una obra intelectual. Si no hubiera un incentivo para convertir la obra intelectual de los seres humanos en dinero, si no existiera ese incentivo, no tendría sentido la idea de propiedad intelectual. La propiedad intelectual es una forma de capitalizar, de convertir en una inversión las creaciones humanas. En el 2012, Richard Florida, un autor, publicó este libro que popularizó algunas ideas sobre la economía de la propiedad intelectual, ¿no? Del peso económico, la importancia económica de la propiedad intelectual. El libro se llama en inglés The Rise of the Creative Class. Podríamos traducirlo como el ascenso de la clase creativa. Y este es el capítulo 3, que es donde define qué es eso de la clase creativa, ¿no? Y básicamente dice que es una clase de trabajadores que se dedica a ciertos ámbitos relacionados con la creatividad, la imaginación, ¿no? La producción intelectual. Por ejemplo, aquí en la página 42 tiene una tablita donde eh, habla de algunos de los trabajos que tiene esto que él llama clase creativa: gestores, cuestiones legales, software, computación, matemáticas, arquitectura e ingeniería, salud, negocios y finanzas, arte, diseño, entretenimiento, ventas high-end, como de alto impacto. Corrígenme en la traducción, por favor. Educación, entrenamiento y librerías, ¿no? Y la clase creativa contrasta con la clase trabajadora, la clase de producción de bienes o de mercancías básicas, la clase de servicios, que sería la clase como por ejemplo turismo, restaurantes, etcétera, y la clase de economía primaria, ¿no? Que se dedica a la producción de alimentos. El argumento aquí es que cada vez va a ser más importante invertir en la clase creativa, es decir, en la clase de personas que se dedican a este tipo de cosas, que están generando muchos más retornos de inversión, ¿no? En esta lógica. Hace un estudio específico con esta división de las clases que él está proponiendo a lo largo del tiempo, desde el siglo XIX, y pues está hablando de, evidentemente, cómo es cada vez más importante la, la clase creativa. Y este libro pues popularizó esta idea de la importancia económica, es decir, la importancia de convertir el trabajo intelectual en dinero. Otro libro que contribuye a esta idea del valor económico de lo intelectual es este concepto de economía naranja, que es una idea promovida por el Banco Interamericano de Desarrollo y algunos autores y políticos latinoamericanos. Y de manera similar a la idea de clase creativa, hace referencia a un sector de la economía relacionado con la creatividad, con la actividad intelectual y con el patrimonio cultural, la riqueza cultural de los países como una forma de promover el desarrollo económico, ¿no? De estos países, sobre todo para el caso de América Latina. Aquí está el contenido, hace una definición, propone una serie de actividades, políticas, iniciativas para que
la actividad intelectual, la actividad creativa y el bagaje, todo este patrimonio cultural, sean utilizados con fines de generación de dinero, bajo el argumento de que eso va a traer o impulsar el desarrollo de muchos países, en el contexto, por ejemplo, de América Latina. Y todas estas ideas se sostienen sobre la base de que las actividades intelectuales o creativas son capitalizables, son convertibles en dinero. Y invertir en ello permite la posibilidad de un retorno de inversión que, bajo estos argumentos de clase creativa y economía naranja o producción intelectual, prometen ciertas cosas, ¿no? Y con estos comentarios me parece que podemos cerrar el video de hoy. Muchas gracias por tu tiempo. Nos vemos en la próxima.